Somos BM Online. Conectate con nosotros. Vamos rápidamente con un invitado más importante, también él acá, y ustedes nos observan a través de nuestro sitio web www.brunomasi.com.py. Nosotros somos BM Online, BM Online, de Bruno Masi, de buena música, de buena calidad de argumentación, que queremos que siempre esté todo eso para con ustedes diariamente, de lunes a viernes, en vivo y directo, de 9 a 13. Así que estamos siempre acá para ustedes y con ustedes. Y ahora estamos con un invitado especial que se llama Enrique Torres. Enrique Torres, que es pariente de Manuel Torres. Bueno, y él es especialista en pie de diabético, porque el diabético, una persona diabética, lo que más tiene que cuidar son los pies. Son los pies. Las uñas. Un podólogo las tiene que cortar periódicamente y revisar las uñas del pie y todo ese tipo de cuestiones. Y el pie del diabético se puede complicar. Y si no se tiene un especialista a mano, no es así nomás. Uno no se puede cortar personalmente las uñas, ni estirar la piel, ni ese tipo de cosas, porque el síndrome del pie diabético es una complicación de la diabetes que se caracteriza por el daño en nervios y en vasos sanguíneos de los pies, lo que puede causar pérdida de sensibilidad, atención con esto, mala circulación y dificultad para que las heridas cicatricen. Y se pone medio oscura esa parte de la piel, del pie, digamos. Y esto va en aumento, el riesgo de úlceras, que si no se tratan estas adecuadamente puede llevar a infecciones severas y en el peor de los casos a la amputación de esas extremidades, del pie, por ejemplo, en este caso. Así que vamos a saludar y recibir como se merece, con todos los aplausos, la presencia aquí del especialista y doctor Enrique Torres. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿qué tal? Bien, encantado bien. de estar. ¿Cuántos años tenés vos? 45. 45. ¿Y te recibiste dónde y cuándo? Bueno, yo me recibí en la Universidad del Pacífico, acá cerca. Acércate, por favor. Acércate. En la Universidad del Pacífico, acá sobre ¿Sos de Asunción? Asunción, sí. Vos te recibiste en la Universidad del Pacífico. Del Pacífico. Pero estuviste por Aguas Calientes allá en México, estuviste en la Argentina también, en España estuviste también. También estuve por España. ¿Y Madrid. Mostrame qué es lo que vos, cuál es tu especialidad, cómo se describe en la realidad, especialidad en tuya? realidad en Francia no existe la especialidad así de podiatría, ¿verdad? Entonces, podiatría sería, ¿verdad? Es la especialidad en sí. Acércate más, por favor. La especialidad en sí, ¿verdad? Podiatría. Bueno, en realidad yo inicié todo el tema de pie diabético por la alta tasa de amputaciones, ¿verdad? Mi papá ya fallecido era médico. ¿Tu padre? Mi padre. Y hablando así un domingo salimos que cada uno queríamos derivarnos pacientes, ¿verdad? Y coincidentemente eran diabéticos, ¿verdad? Con complicaciones del pie. Entonces decíamos, bueno, a la pucha, no... Bueno, pero tu padre era diabético No, también. mi papá es médico. Era médico, sí. Entonces ahí salió la cuestión de buscar una alternativa, ¿verdad? Y me interesé en eso. Busqué en Sudamérica, no encontré. Entonces apunté hacia México. Fui al Hospital México Franco-Brasileña con el doctor Abel Jiménez Arma, un pionero allá en la zona de Aguascalientes. Aguascalientes queda entre Monterrey
y Guadalajara, ¿verdad? Y bueno, y ahí aprendí los primeros pasos, digamos, de... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve 4 meses, ¿verdad? Para empezar, como una pasantía. Luego volví a Paraguay, hicimos la primera fundación de la unidad de pie diabético del Ministerio de Salud. Luego fui a Argentina a hacer una diplomatura en pie diabético. Y luego sí ya fui a Francia, ¿verdad? Fui por 2 años. ¿Y por qué te estira lo del pie diabético? O sea, ¿vos no sos diabetólogo o también sos diabetólogo? No soy diabetólogo. Solamente, netamente yo atiendo pie diabético. También hago todo lo que tenga que ver con malformaciones por cirugía mínimamente invasiva. Por ejemplo, un alus valgus, ¿verdad? El juanete, ¿verdad? Ese tipo de cirugía. ¿Cómo se llama eso? Alus valgus. Alus valgus. Tipo cirugía estética del pie y también biomecánica, ¿verdad? Que le sirve ya al paciente para caminar bien, digamos, ¿verdad? Bueno, no sé si hay fotografías. Hay fotografías porque él creo que trajo ciertas fotografías para mostrar. ¿Y cómo llega la gente? ¿Cómo te visita la gente? ¿Cuál sería la parte promocional tuya? Bueno, ¿Cómo vos decís? Yo atiendo pie diabético. Sí, exactamente. Especialista en pie diabético. Hoy en día tenemos una clínica especializada que se llama Podomedic, donde está una unidad de pie diabético instalada ya, funcionando, por suerte, con muy buenos resultados. También tenemos un diabetólogo que trabaja directamente con nosotros, o conmigo, y una nutricionista y a la par también podología. Tenemos un ¿Y cuál es la diferencia de lo que haces vos con un diabetólogo? ¿Cuál es esa diferencia? Netamente la parte quirúrgica, porque el tratamiento del pie diabético es médico quirúrgico en la etapa aguda, porque en la etapa preventiva puede iniciar inclusive el podólogo o algunos clínicos, ¿verdad? Que están especializados en esa parte de diabetología. Qué lástima que no tenemos ningún pie. A ver si conseguís unas imágenes, José, de pies diabéticos que tienen que ser tratados, o tienen que ser curados, o qué sé yo. ¿Se ennegrece todo el pie ahí? ¿Cómo es el asunto? Bueno, el asunto del pie diabético, sabemos que la diabetes hoy en día es un problema de salud pública mundial. Sí, yo sé. En Paraguay hay 10.6%. Lamentamos poner estas imágenes porque a veces no tenemos que ponerlas porque es muy fuerte. Pero es para conciencia también, ¿verdad? De todas las personas. Bueno, ¿y cómo llegan los pacientes a vos? Bueno, ¿Me duele el pie? Generalmente viene ya con ya instalado ya el pie diabético, ¿verdad? Que es una infección del pie. Generalmente porque la persona es diabética. Es diabética. Después de 10 años de diabetes empiezan las complicaciones. Las complicaciones generalmente, el grosso de las complicaciones, el porcentaje mayor es cardiovascular, cardíaco. Luego se divide entre el cerebro, hay problemas cerebrovasculares, renales, oculares, oftálmicos. Y también de miembros inferiores. O sea, 15 a 25% de los diabéticos tendrán pie diabético en algún momento de su vida. De 15 a 10. 15 a 25%. A 25, sí. Perdón. 15 a 25% de los diabéticos tendrán o padecerán esta cuestión del pie diabético. Sí. Y hablaste recién de la parte del corazón, dijiste. Sí, no, lo que estaba diciendo que el grosso del porcentaje de los pacientes, o sea, que en realidad la diabetes lo que hace es produce una arteritis, una obstrucción de las arterias, y eso puede ser a nivel, por ejemplo, cardíaco. Cardíaco, sí. Que abarca el mayor porcentaje. Luego un porcentaje menor en el cerebro, que puede producir un accidente cerebrovascular, renal, y la parte de miembros inferiores, ¿verdad? Eso es a nivel general, ¿verdad? Pero para que ocurra un pie diabético... Ese pie que está ahí, ese pie... Eso es, para describir, es una úlcera plantar. Generalmente ocurre en los pacientes con pie diabético. Ya no tiene un pie, entonces, esta persona. Tiene un solo pie. Hoy en día ya llegar a cirugía mayor es muy complicado, pues se tiene que pasar por todos los procesos para llegar a una amputación mayor, ¿verdad?
Se puede perder 1 o 2 dedos, pero el paciente seguirá caminando, ¿no? Pero para llegar a amputación mayor es muy complicado ya hoy en día. O sea, tiene que ser muy complicado el caso para poder llegar a una amputación mayor. Bueno, ¿y cómo cómo se puede prevenir esto? Porque esa sería la consulta, porque ya si estás, si llega a vos la persona para ser amputada, ya no hay solución. Pero ¿cómo se puede prevenir esto? O sea... En realidad, Bruno, te explico. Está la etapa preventiva, ¿verdad? Que es cuando el paciente se le diagnostica, debuta con diabetes, por lo menos una vez al año debe de acudir al especialista o al podólogo o a un especialista que entienda el manejo del pie para prevenir las complicaciones. Porque lo que se debería de prevenir son las úlceras del pie. Sí. Entonces, si no existe úlcera, no va a haber pie diabético. Entonces, ¿cómo nosotros prevenimos? Bueno, el paciente llega al consultorio médico, se le realizan test de gradación del pie, si tiene mucho riesgo, si tiene bajo riesgo, y se le indica o se le reeduca al paciente cómo tiene que cuidar ese pie. Bueno, se puede utilizar plantillas ortopédicas en caso de que el paciente apoye mal. También se puede usar buenos calzados, ¿verdad? Tienen las características, no debe tener suturas internas, el calzado no debe ser tan ajustado en la punta. Tienen sus características que el médico le va a ir explicando o el especialista en cuanto el paciente llega al consultorio. Entonces se reeduca de vuelta al paciente para evitar esas complicaciones o para evitar la úlcera. Si no hay úlcera, no hay pie diabético, ¿verdad? Solo a través de la úlcera. Sí, claro, porque la úlcera, un paciente que no siente el pie comienza a deambular y se forma una callosidad por la deformación del pie, porque a la larga el pie del diabético se deforma por la neuropatía, se forma un callo y debajo del callo comienza a haber complicaciones, se desprende y se forma una úlcera y esa úlcera se infecta y comienza todo el proceso, ¿verdad? Entonces, pero también un paciente que llega en un estado así también es salvable, ¿verdad? O sea, que se vuelve a cicatrizar el pie, excepto si no hay buena circulación, ¿verdad? Pero aún así, si se hace una angioplastia o un bypass, se puede salvar el miembro. Lo ideal es salvar el miembro completo, ¿verdad? Porque salvar un dedo, igual caminas, ¿verdad? Pero si se le amputa encima del pie... si se amputa un dedo, sí, lo mismo caminás. Lo mismo caminas, pero hay veces que los pacientes ingresan para amputación por 1 o 2 dedos y se le amputa un poco más arriba, ¿verdad? ¿Hace cuánto que vos estás amputando? Amputando no, evitando la amputación, ¿verdad? ¿Hace cuánto que estás con esto? Y hace 7 años aproximadamente. Bueno, y por eso te vuelvo a insistir, ¿cómo se evita esto? ¿Qué hay que hacer? Y bueno, para evitar, primero que nada es la buena alimentación. El paciente tiene que consultar desde el vamos, ¿verdad? Y eso es lo más difícil que hay, ¿verdad? Porque tiene que ir acompañado con un régimen muy estricto. Estricto de Entonces, alimentación, de comida. En realidad, no, lo que se hace es, ralentizar el progreso de la enfermedad, ¿verdad? Porque evitar ya una vez instalada la diabetes es imposible, ¿verdad? Y la diabetes no se cura. No se cura, pero lo que nosotros debemos hacer es evitar las complicaciones o ralentizar las complicaciones, esquivar las complicaciones, ¿verdad? Entonces eso ya forma parte ya de la prevención, ¿verdad? Pero justamente yo lo que trato es la complicación, que es el pie diabético, ¿verdad? Que ya es una forma... ¿Cómo uno puede proteger el pie ese, digamos, utilizando calzados? Y si eso molesta, porque el roce del cuero, digamos, del zapato o lo que sea, con la piel, lo mismo es como que no es bueno, claro. Digamos. Uno tampoco puede andar descalzo, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay ciertos tips, por eso justamente es la reeducación que el paciente tiene que manejar. O sea, hay cosas que el paciente con diabetes debe manejar. Por ejemplo... ¿Cómo cuáles? ¿Qué cosas tener en cuenta? Por ejemplo, debe usar calzados adecuados, adaptados al pie, ¿verdad? No debe usar cualquier mocasín duro,
con punta fina, debe usar calcetines con mayoritariamente por un porcentaje elevado mayor al 50% de algodón. Y todos los días al levantarse se debe utilizar crema hidratante desde la rodilla para abajo, porque el paciente con diabetes le dificulta producir sebo, ¿verdad? Las glándulas sebáceas no funcionan porque tienen un daño a nivel nervioso. Entonces, o sea que hay que untar la piel con una crema. Con una crema especial, ¿verdad? Una crema de urea, también inclusive vaselina. ¿Y eso qué te hace? Y te protege de las, digamos... De los roces. No, la piel se seca y al secarse se fisuran. Entonces, al fisurarse se puede infectar la pierna. Entonces, con la buena hidratación se evita eso, ¿verdad? También mirar si hay hongo, el cuidado de las uñas, los callos. Se debe retirar los callos. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los síntomas de alguien con pie diabético? ¿Cuáles son los síntomas cuando comienza a mostrarse la enfermedad, digamos? Muy buena pregunta. Generalmente los pacientes consultan por hormigueo o por dolor o por falta de sensibilidad en los pies, ¿verdad? Consulta, uno le hace el test y le dice, bueno, tenés un grado 2, ¿verdad? Que por decirte, debes de usar ya un calzado adecuado porque tenés riesgo, el paciente tiene riesgo al roce y no sentir por decirte, ¿Cuál es el calzado adecuado que debe de usarse? Un calzado adecuado sería más o menos un calzado que tenga buena plataforma de 2 centímetros aproximadamente, ancho en el frente. El talón también tiene que ser un poco alto para el equilibrio, ¿verdad? del talón, para el sostenimiento del talón. No debe tener costuras internas. También el material debe ser también un material no muy duro, ¿verdad? Velcro, por ejemplo, para adecuarse a los dedos en garra. ¿Cómo ¿verdad? es? ¿Velcro? Velcro. ¿Qué sería. es velcro? Y velcro es como un material, digamos, de goma que se adecua a las protrusiones o a las malformaciones de los dedos de los pies. Entonces se evita el roce a nivel de los nudillos, por decirte, ¿verdad? De las articulaciones menores para evitar las úlceras. Bueno, ¿y cuáles son los métodos? Yo te estoy preguntando aleatoriamente nomás ciertas cosas. ¿Cuáles son los métodos más efectivos para heridas crónicas? Heridas crónicas, bueno, depende del tipo de heridas, no todas las heridas son iguales en el pie diabético. Por ejemplo, la herida que se produce en la base del pie, que nosotros le llamamos mal perforante plantar. ¿Cómo? Mal perforante plantar, que viene ya mal perforante plantar. Plantar de planta del pie. Sí. Que es generalmente por falta de sensibilidad del paciente. El paciente comienza a deambular, no siente nada, se baja la arcada anterior del pie, comienza a apoyar la parte anterior y se forma una úlcera ahí, en esa zona. Como una suerte de pie plano. Exactamente. Entonces eso se corrige con las plantillas ortopédicas, donde distribuyes, digamos, el peso para evitar esas ulceritas, ¿verdad? Entonces ocurre eso por la presión, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es sacar la presión, ¿verdad? Y se cura solo. Y la parte educativa, ¿influye la educación para el tratamiento de un paciente, digamos? Y es la parte más difícil, ¿verdad? Porque nadie quiere hacer caso. Es la parte más difícil porque es un cambio de vida que uno debe hacer en poco tiempo y nada se logra en poco tiempo, ¿no? Es como que constantemente uno tiene que meterse en la cabeza que se debe cuidar, ¿verdad? Entonces es muy difícil. Sobre todo porque el azúcar hay en todos lados, ¿verdad? O sea que uno sale y encuentra azúcar por todos lados. Carbohidratos por todos lados. Entonces al paciente con diabetes le dificulta mucho la alimentación o sostener esa alimentación, o por el costo o por el desconocimiento. Por eso yo siempre le digo que si el paciente diabético inicia un tratamiento con un diabético, tiene que ir acompañado directamente ya con la nutricionista, ¿verdad? Porque no es solamente medicación, es educación
reeducación del paciente. Y bueno, ¿y cuándo se considera necesaria una cirugía, por ejemplo? O sea, sí, entiendo. Sacar un dedo, 2 dedos, no sé qué cosa. Bueno, anteriormente cuando había... Ahí ya, porque el pie ya está destrozado. Sí, y hay que buscar, Bruno, hay que buscar, por ejemplo, qué es lo que está causando esa infección. A veces es un hueso, a veces es un tendón, ¿verdad? Entonces se retira esa parte. Hoy en día hay un método que se llama cirugía conservadora, donde no se retira completamente el dedo, por ejemplo, ¿verdad? Se retira solamente la parte infectada. Y también se hace biopsia de hueso. O sea, hay muchísimas alternativas hoy en día que y eso que vos sacás de la parte infectada, ¿eso se vuelve a recomponer, digamos? Totalmente se vuelve a recomponer. Depende del pie. Y no se da cuenta nadie de que ahí se extirpó algo, una parte de ese... En la cirugía conservadora de ese dedo, no. digamos. En la cirugía conservadora no, porque se retira una porción del hueso y se queda como... Estéticamente está súper bien, ¿verdad? Pero biomecánicamente uno compensa con la plantilla, ¿ok? Porque lo que la gente no quiere realmente es perder el dedo o ni un miembro, ¿verdad? Y bueno, y eso es el tratamiento hoy en día, ¿verdad? Esa es una úlcera, ¿verdad? Eso es una úlcera plantar. ¿Y en cuánto tiempo desaparece esa úlcera? La úlcera plantar desaparece en 6 semanas con un buen tratamiento. 6 semanas. Si el paciente no presenta dificultad de irrigación del miembro inferior, o sea, si no tiene problema vascular, en 6 semanas cura. O sea, eso ya se comprobó ya. O sea, no es que hay especulaciones sobre si cura en tal fecha, esto que lo. En 6 semanas cura con un buen tratamiento. Y lo más complicado es, por ejemplo, cuando hay problemas vasculares, ¿verdad? A veces llegan los pacientes con problemas vasculares y se les debe derivar a un vascular. ¿A un qué? A un cirujano vascular, para que se les realice un puente o una angioplastia, ¿verdad? Que es la dilatación de las arterias para que haya flujo. O sea que vos trabajás con varios especialistas, entonces. Sí, por suerte es la minoría de los casos, es netamente vascular, o sea, netamente... digamos, con problemas vasculares. 10%, de 100% que llegan al consultorio, solamente 10% presentan problemas vasculares netos, así, solamente problemas vasculares. Pues la mayoría son, digamos, operables, salvables, 100%. Bueno, y uno puede, después de esta intervención o la presencia tuya como profesional ante un pie diabético, esa persona puede llegar a curarse, ¿verdad? Sí, totalmente. Puede llegar a curarse. ¿Y en cuánto tiempo puede tener una vida normal? ¿En cuánto tiempo porque la diabetes no se va a curar, de la diabetes no se cura, pero el pie se va a volverse normal otra vez? ¿O no? Hay varios factores, o sea, que influyen en la cicatrización. Por ejemplo, un paciente joven, ¿verdad? Cicatriza mucho más rápido que un paciente de edad, de tercera edad. Ese es un factor. Otro factor, por ejemplo, es la nutrición, ¿verdad? Un paciente diabético, malnutrido, que pierde proteína todos los días por el riñón, también va a tener un problema de cicatrización. Otro problema que tiene el diabético es que está inmunodeprimido. Entonces el paciente se deprime. No, inmunodeprimido, o sea que no tiene defensas. No tiene defensas. Entonces uno le puede limpiar toda la herida y al día siguiente ya está otra vez con infecciones, ¿verdad? Con colonización de la herida y cosas así. Entonces todo es un conjunto, ¿verdad? Que hay que ver cómo está el paciente. Por eso justamente es importante acudir a la consulta para poder identificar qué tipo de úlcera o patología. Enrique Torres, vos sos un médico cirujano, ¿verdad? Especialista en el tratamiento del síndrome del pie diabético, con formación en prestigiosas instituciones como el Hospital Pitié-Salpêtrière. Salpêtrière y el Hospital Lyon Sud en Francia, y obtuvo un diploma universitario en el tratamiento del pie diabético en la Universidad de la Sorbona en París. Además realizó un stage de especialización en el tratamiento de esta patología en la Fundación México Franco-Brasileña en Aguascalientes, allá en México.
Enrique Torres también cuenta con una diplomatura, un diploma en pie diabético y heridas crónicas por la UCES, Universidad en Buenos Aires, sí. Argentina. UCES es Universidad de Capital sería. Universidad de Comercio y de Salud allá en Buenos Aires. Universidad Comercio y Salud en Buenos Aires, Argentina, y ha completado un curso de cirugía podológica mínimamente invasiva en la Spain Academy of Podiatric Surgery en Madrid, España. Su trayectoria profesional se centra en mejorar la atención y tratamiento de pacientes con complicaciones relacionadas con la diabetes. Bueno, así que es... ¿y cuánta gente como vos practica esto, está acá al frente de sus pacientes con pie diabético o con pies diabéticos, querido Enrique? ¿Hay mucha competencia acá para vos? No, en realidad no. Yo me dedico... O sea, vos sos el único. Sí, netamente me dedico a eso, ¿verdad? Acá en Asunción sos el único. Sí. No puede ser. O sea, yo soy el único que hago pie diabético, me dedico solamente a pie diabético, ¿verdad? Sí, ahí va cirujanos no vasculares, hay cirujanos vasculares, o sea que vos no tenés competencia entonces. Hasta ahora no creo que no. Todos tienen que recurrir a vos entonces. No, tampoco así, ¿verdad? O sea, Asismed tiene su hasta su Carlos equipo. Báez recurre a vos. Hasta Carlos Báez. Hasta Carlos Báez. No, mira, te cuento, no es tanto así, o sea que en cada sanatorio privado tiene su equipo multidisciplinario que trata el pie diabético, ¿verdad? Yo, por mi parte, hago lo mío, me fui a formarme en esto y me dedico netamente a la cura del pie diabético, ¿verdad? Y también de otras patologías que tengan que ver con el pie. ¿Cómo te metiste en esto? ¿Por qué te atrajo esto? Porque es toda una profesión, sí, y a la que uno tiene que tener una suerte de pasión para desarrollarla, pero ¿y cómo te estiró esto? Te cuento, Bruno, esto realmente fue algo, una casualidad, digamos, como te estaba comentando hace rato, que estaba hablando con mi papá, y luego comencé a mirar, a investigar, y vi que la estadística de amputaciones de miembro superior comenzaba a disminuir en Europa. De miembros superiores. De miembro superior, encima de la rodilla. Empezaba a disminuir en Europa y en América Latina estaba empezando a subir. Entonces yo dije, bueno, algo estamos haciendo mal en Latinoamérica. Algo se está haciendo mal acá, no puede ser. Entonces empecé a investigar y vi que en Francia había una unidad especializada en pie diabético y que hacía investigación en pie diabético. ¿Cómo se dice eso en francés? Prise en charge du pied diabétique. Ah, sí. ¿Cómo es? Prise en charge. Prise en charge. Sí. Sí, entiendo, ya. Bueno. Y y te dedicaste a eso. Y bueno, eso fue mi objetivo, ¿verdad? Qué mi objetivo mayor. Entonces, a medida que investigaba más, me apasionaba esto, ¿verdad? Entonces llegué allá y bueno, roté por todas las unidades, aprendí de cero prácticamente y tuve la oportunidad de quedarme, pero también podía venir a Paraguay, entonces opté por Paraguay. Optaste por Paraguay. Sí. ¿Vos sos de Asunción? De Asunción, pero también estuve por Concepción También, estuviste en Concepción. Sí. Bueno, ¿y cuáles son los errores más comunes, digamos, que cometen los pacientes en este cuidado de su pie diabético, por ejemplo? Yo siempre digo ¿Cometen errores también los pacientes? Totalmente. El primer error es que piensa que una herida se puede curar solo. ¿Verdad? O de repente dicen, tengo una uña encarnada, pero en realidad no es una uña encarnada, ya es una infección del hueso. ¿Sí? Entonces yo siempre digo que heridas pequeñas. Heridas pequeñas. Problemas grandes, ¿verdad? Porque todo empieza con una herida pequeña, ¿verdad? Inclusive con una picadura de mosquito o una hormiga te puede picarle al paciente en el tobillo y se puede complicar. Entonces el paciente debe acudir con una pequeña heridita, ya debe acudir dentro de las 48 horas. No debe dar mucho tiempo, digamos, a la
la herida o a la ¿Dónde laceración o al roce. ¿Dónde se te ubica vos? ¿Qué teléfono tenés? A ver. Yo estoy en el... Bueno, yo tengo mi teléfono particular, voy a dar. Sí, claro. 0985-956-047. 0985 956 956 047. 047. Aquí es Enrique Torres, Sí. es el médico cirujano especializado en el tratamiento del síndrome del pie diabético. Es importante este señor porque en Paraguay nosotros tenemos el 10% de la población de Paraguay es diabética. Y tarde o temprano esos pacientes se tendrán que, digamos, ocupar del famoso pie del diabético, tarde o temprano. ¿En qué porcentaje dijiste? ¿20%? ¿25%? 25%. O sea, si somos 10 millones de habitantes, Ah. serían 1 millón de habitantes, tendrían... No, somos a lo- 7 Bueno, millones, 7, pero son 700.000. 700.000. Ah. Bueno, y 25%, de 15 a 25% de 700.000 Ah. tendrán pie diabético. Problemas en el pie diabético. Problema en el pie. Con el pie diabético, ¿verdad? Así Bueno, mismo, ¿no? entonces hay que tener en cuenta aquí al médico Enrique Torres. De vuelta el teléfono tuyo, por favor. 0985-956-047. 0985 956 956 047. 047. Bueno, ¿y dónde queda la clínica donde vos atendés? Y nosotros estamos sobre Mariscal Estigarribia, entre Perú y Paipérez. Ah, muy Sí, cerca sí. de la Más o menos en el medio mismo, ¿verdad? Mariscal Estigarribia. Mariscal Estigarribia. Entre Perú y Paipérez, sobre Mariscal entre Perú Estigarribia. y Paipérez. Ese es el teléfono tuyo. Sí. Podomedic se llama la clínica. Podomedic. De Enrique Torres, si pones el nombre del doctor Enrique Torres, médico especializado en el síndrome del pie diabético, o médico especializado en pie diabético nomás. Sí. Ahí está, el doctor Enrique Torres, 0985 956047. Y uno puede compartir una experiencia significativa en su carrera, digamos. Es así, esa es la pregunta. A ver, si nos puede compartir algo significativo en la carrera tuya, a ver qué experiencia tuviste así que te llamó la atención y si podés vos compartir eso a la audiencia. Sí, claro. En realidad, la experiencia más linda que tuve fue cuando abrimos la primera unidad de pie diabético del Ministerio de Salud y que teníamos en el Hospital Reina Sofía, en la Cruz Roja. Empezamos a atender personas de escasos recursos y el agradecimiento, Bruno, es diferente de las personas. Es diferente. Es diferente. Se nota que es un... Se te cuelgan del cuello. Se te cuelgan del cuello, te traen huevo, cosas así que de repente uno no está acostumbrado, ¿verdad? Y sí, eso realmente sí es lo que siempre me impulsa, ¿verdad? Te impulsa para seguir adelante. Claro, totalmente. ¿Y en tu familia vos tenés gente con diabetes o no? Una hermana tengo. ¿Y le cuidás a ella? Sí, totalmente. ¿Cuántos son ustedes? 6 hermanos somos. Y 6 hermanos. ¿Y vos sos el único médico ahí? Sí, yo soy el único médico en mi familia. ¿Tu hermana es diabética? Mi hermana es diabética. Bueno, te felicitamos, querido Enrique Torres. No sé lo que quieras agregar. Acá tenés una cámara. ¿Qué Sí, me podés instruir a la... Antes que nada, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? No, por favor. Muchas gracias. Y ¿Qué le podés instruir a la gente que está viendo? A ver, ¿qué tiene que cuidarse esa gente? ¿De qué tiene que cuidarse esa el gente? paciente con diabetes, desde el día 1, debe de acudir a especialistas para ser testeados en el pie, ¿verdad? Porque no necesariamente tienen que transcurrir 5 o 10 años para que ocurra un pie diabético. Un pie diabético te puede ocurrir en cualquier momento de la vida del diabético.
un paciente inmunodeprimido ya puede tener un pie diabético. Entonces, debe de acudir a un especialista para ver el estado general del pie. Es decir, si hay una uña engrosada, si hay hongos, si el paciente está apoyando bien, si hay alguna malformación. Entonces, se puede evitar úlceras si uno acude al especialista a tiempo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Enrique Torres. Ahí vamos a poner de vuelta el teléfono de este especialista, médico cirujano. Y bueno, él se enfoca su carrera en el tratamiento del síndrome del pie diabético, que es muy importante. Hay que cuidar del pie. Los diabéticos tenemos que cuidar nuestros pies más que cualquier cosa. Eso es lo más importante. Bueno, y muchas gracias, Enrique. Saludos a Carlos Báez también, porque él nos presentó. Somos BM Online. Conectate con nosotros.